La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. 8:12 de la mañana vamos a recibir nuestro primer invitado, Frank Aristi, abogado y consultor de la seguridad social. Esta no es la primera vez que ha estado con nosotros. Para mí es un colaborador y qué bueno que está hoy en el día de aniversario de Distrito Informativo, nuestro primer aniversario. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ustedes por la invitación y felicitarle por este primer año. Ha sido un año de éxito de Distrito Informativo realmente. Se han colocado en la sociedad ya como un buen programa. Ay, gracias, muy amable. Sí. Hablemos de la resolución para el trabajo doméstico y este ingreso a la seguridad social. Yo le comentaba a Ogla cuando estuvo hablando del tema de que las personas que trabajan en el servicio doméstico tienen el SENASA subsidiado. Lo tienen porque pueden ir perfectamente, lo han hecho. Yo he mandado a muchas personas que van a la fundación buscando ayuda. Le digo, mira, tú tienes el derecho de tener el SENASA subsidiado, van y lo reciben de una forma bastante rápida. ¿Cuáles son en realidad los beneficios? Y si esto que ya tienen, por ejemplo, si ya están en este SENASA subsidiado, que le da muy buena cobertura, sobre todo en aspectos de enfermedades catastróficas, ¿cuáles son los beneficios? ¿En qué se pueden quizás no beneficiar? Sí. En primer lugar, debemos de saludar las resoluciones tanto que emitió el Ministerio de Trabajo, como también la resolución 551 que emitió el Consejo Nacional de Seguridad Social, porque esas resoluciones significan un gran paso de avance en lo que es la protección a la seguridad social de los trabajadores domésticos, del trabajo doméstico. Ustedes saben que el Código de Trabajo tenía una regulación especial para los trabajadores domésticos, que no se aplicaban a los trabajadores en general. Uh-huh. Por ejemplo, el Código de Trabajo establece que los trabajadores domésticos no se rigen por un horario de trabajo. Ustedes saben que ahora la nueva resolución, la 14-2022, estableció un horario de trabajo para los trabajadores domésticos de 8 horas diario, 44 horas semanal. Entonces, en lo que respecta a la seguridad social, Dolphy, como bien tú señalas, los trabajadores y trabajadoras domésticas eran beneficiados del seguro familiar de salud del régimen subsidiado. Entonces, ¿qué implica la nueva resolución del Consejo? ¿Qué nuevos beneficios? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, en el aspecto salud, le dieron 5,000 pesos de medicamento. En adición a los medicamentos que ya tienen sin copago a través de Promise, le aprobaron 5,000 pesos de medicamento en una red de farmacia privada. Pero van a seguir recibiendo los servicios de salud a través de la red pública. Sí. Salvo los 5,000 pesos de medicamento que lo van a poder adquirir a través de una red de farmacia privada, y servicios odontológicos también que lo van a poder adquirir a través de una red privada. Y la emergencia también. Y la emergencia, exactamente. No puede, porque la emergencia es un derecho constitucional. Sí, bueno, no se cumple, lamentablemente. Pero ¿cuáles son los otros beneficios? Bueno, ya van a tener derecho a las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Perdón, antes de que vaya a las pensiones, entonces esto no le quita ninguno de los beneficios que han tenido hasta el momento, o sea, sí. Como subsidiadas. Eso tengo entendido, que no, los beneficios de los programas sociales del gobierno no lo van a perder, sí, como la tarjeta Supérate, Solidaridad y otros beneficios que tiene el gobierno. Y la alta cobertura de 2 millones en catastróficos. Sí, ustedes saben que la cobertura de 2 millones para alto costo, uh-huh, que ustedes saben que el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud tiene 18 servicios que tienen una cobertura limitada. Antes eras de 1 millón de pesos. La RS Senasa lo aumentó a 2 millones de pesos. Uh-huh. Es decir, los trabajadores y trabajadoras domésticas van a tener derecho a la cobertura de 2 millones de pesos
para esos servicios. Son 17 ahora, porque fue excluido el trasplante renal. Okay. Sí, pero el trasplante renal fue excluido del grupo 9, como subgrupo del grupo 9, y fue creado como un grupo, el trasplante renal. Ahora el trasplante renal tiene una cobertura de 3.500.000 pesos. Ay, Ah, mayor, qué bueno. Sí, vimos la constancia de grupos solicitando ese aumento porque era mucho más costoso. Exacto, porque es bueno señalar que el trasplante renal antes no cubría al donante, al servicio del donante, ni cubría los medicamentos inmunosupresores, que son los medicamentos que se le suministran al paciente, al paciente trasplantado. No, Para al que trasplantado. para que acepte el órgano. Exactamente, para que no rechace el órgano, el nuevo riñón. Entonces ya tienen cobertura los medicamentos inmunosupresores y la cobertura también del donante y una cobertura de 3.500.000 pesos. Entonces, siguiendo con los nuevos beneficios de la resolución 55101, como te decía, tienen derecho a las pensiones por discapacidad y sobrevivencia, tienen derecho a la licencia de maternidad, es decir, al subsidio de maternidad, también van a tener derecho al subsidio de lactancia, también van a tener derecho ya a riesgos laborales. Es decir, si una trabajadora o trabajador doméstico tiene un accidente de trabajo en su lugar de trabajo o una enfermedad profesional, la enfermedad profesional es la que adquiere el trabajador como consecuencia del trabajo que realiza para su empleador. Exacto. Sí. Entonces ya las trabajadores y trabajadoras domésticos van a tener derecho a la protección contra los riesgos laborales. Y que de acuerdo al Código de Trabajo, en esos casos, quien tenía que cubrir si una empleada o un empleado doméstico enfermaba en medio de su trabajo, se le tenía que pagar su salario igualito, que entonces en este caso lo que va a pasar es que con el seguro el empleador lo reporta a la TCS y la TCS es la que va a pagar todo lo que implica esos gastos de la cobertura de salud y esas licencias, ¿no? Sí, correcto, el IDOPRIL, no la TCS. El IDOPRIL, el instituto, quien tiene a su cargo en nuestro sistema dominicano de seguridad social lo que es la administración y pago de los beneficios del seguro de riesgos laborales es el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL. Esa es la entidad. Por ejemplo, si un trabajador sufre un ACV, un accidente cerebrovascular, eso no está relacionado con el trabajo. En ese caso, tiene que solicitar, si ese accidente cerebrovascular le produce una discapacidad permanente para el trabajo, a quien tiene que solicitarle la pensión es a su AFP. Pero si en vez de un accidente cerebrovascular, el trabajador sufre un accidente de trabajo, y ese accidente de trabajo le produce una discapacidad permanente para el trabajo, a quien tiene que solicitarle la pensión es al IDOPRIL. Exacto. ¿Entiendes? Esa es la diferencia entre lo que es la enfermedad común y la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. Y en el caso de las pensiones, estas señoras que tienen más de 50 años, que relata en la misma resolución que a partir de los 5 años, creo, mínimo de cotización que tengan, a ver si nos explica cómo sería el caso, porque y cómo demuestran esas mujeres que no tenían contratos y ya están llegando a una edad de pensión, de que realmente estaban trabajando y que le corresponde una pensión adecuada. Mire, eso es importante señalar, que para la pensión por vejez se requiere periodo previo de cotización. 30 años, dice la ley. Pero para la pensión por discapacidad no se requiere periodo previo de cotización. Basta que el trabajador haya cotizado el primer mes para la seguridad social. Con un solo mes que haya cotizado, si un trabajador, después de un mes de cotizar para la seguridad social, le da un ACV y ese ACV le produce una discapacidad permanente para el trabajo o fallece el trabajador, inmediatamente se genera una pensión. Ya sea una pensión por discapacidad permanente o ya sea una pensión de sobrevivencia para el cónyuge y los hijos. Y eso es muy importante, señores, que la población lo sepa. Claro. Sí. No se requiere periodo previo de cotización. Basta que el empleador lo tenga registrado en la seguridad social y que haya pagado la primera prima, el primer mes, por ese trabajador. Y en el caso de vejez de los estas señoras, que son En el caso los de- casos solidarios, que Exacto. establece la resolución ahora, que dice
que con 60 años creo que es, cotizan 5 años y en menos de 50 tienen que cotizar 10 años. Carla pregunta, ¿cómo van a demostrar que estaban laborando en un trabajo doméstico antes de ese tiempo para que le den la pensión? En el caso, por ejemplo, de que yo actualmente emplee una señora de edad, o sea, que tenga casi los 60, o sea, ¿cómo va a empezar a cotizar si usted dice que debe haber cotizado 30 años anteriormente? O sea, no vamos a contratar gente vieja. No, ¿qué resulta? Recuérdense que el régimen subsidiado contempla una pensión para los personas de escasos recursos económicos, de extrema pobreza. Exacto. Una pensión que no se requiere cotización. La pensión solidaria. Es una pensión solidaria. Pero es un lío obtenerla. La pensión solidaria del régimen subsidiado, establece la ley, es equivalente al 60% del salario mínimo público. Actualmente el salario mínimo público son 10,000 pesos. La pensión que está entregando el gobierno a los afiliados del régimen subsidiado es de 6,000 pesos. Pero les repito, para eso no se requiere cotizar para el sistema dominicano de seguridad social. De hecho, los afiliados del régimen subsidiado no cotizan para el sistema dominicano de seguridad social. En este caso, los trabajadores y trabajadoras domésticas están cotizando para el sistema dominicano de seguridad social. Pero es bueno señalar que el Consejo Nacional de Seguridad Social hizo un híbrido. Contempla prestaciones para los trabajadores domésticos del régimen subsidiado, como es la pensión solidaria del régimen subsidiado, y también contempla prestaciones del régimen contributivo, como yo le dije ahorita, la pensión por discapacidad, la pensión de sobrevivencia, por ejemplo, y el seguro de riesgos laborales. Esos son beneficios del régimen contributivo. Los afiliados del régimen subsidiado no tienen esos beneficios porque no cotizan para el sistema. O sea, que entonces, el Consejo Nacional de Seguridad Social hizo un híbrido en cuanto a la contribución. Porque, oigan, la resolución del Consejo establece que van a cotizar el empleador, el trabajador doméstico y el Estado. Eso no lo establece la ley. El régimen contributivo subsidiado establece la ley que será financiado mediante una contribución del trabajador por cuenta propia. El régimen contributivo subsidiado es para los trabajadores por cuenta propia. No es para los trabajadores que trabajan en relación de dependencia. La ley establece que el régimen contributivo subsidiado será financiado mediante una contribución del trabajador por cuenta propia y una contribución del Estado para suplir la falta del empleador. Como no tienen empleador, la ley estableció que el Estado pague la contribución del empleador. Pero ¿qué resulta? Las trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos tienen un empleador. En buen derecho le corresponde el régimen contributivo. Le corresponde el régimen. En Colombia están en el régimen contributivo. Pero eso iba a generar una situación, digamos, más compleja para el empleador en este tipo de casos, porque también para tú presentar para régimen contributivo, tú tendrías que estar también cotizando ante la DGI, tú tendrías que estar como persona jurídica. No necesariamente. Hay muchos trabajadores. No me quedó claro, por ejemplo, si yo contrato a una persona de 49 años, 50 años, va a durar poco tiempo cotizando antes de pensionar, ¿le queda los mismos beneficios a la hora de la pensión? Sí. ¿Estaría dentro del contributivo subsidiado? La pensión solidaria. La pensión, La pensión solidaria. Subsidiado. La pensión solidaria. Dentro del subsidiado, porque no va a tener no, todos es dentro esos del años subsidiado. Es como tú señalas. Dentro del subsidiado. Es bueno señalar, para que la población lo sepa, por ejemplo, que se estableció una contribución fija. No es una tasa de cotización. Exacto. En pensiones, por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de cotización de 9.97% del salario. 9.97. El 2.87% lo paga el trabajador, que se lo descuenta el empleador de su salario, el 2.87%, y el 7.10% lo paga el empleador. El gobierno y el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Seguridad Social, para que no constituya una carga muy grande para los empleadores de los trabajadores domésticos, estableció una tasa fija.
Actualmente, la tasa que estableció, o no una tasa, una contribución fija, es 859 pesos con 43 centavos. El empleador doméstico, vamos a decir así, va a pagar 571 pesos con 50 centavos mensualmente. 571 pesos con 50 centavos. No importa cuánto gane, cuánto le esté pagando de sueldo al empleado Correctamente. doméstico. No importa que le esté pagando 10,000 pesos, que es el salario mínimo, o le esté pagando 20,000 pesos. Y eso aparte de esos 10,000 pesos, lo que tú Exactamente. vas a derogar, no es que tú se lo vas a bajar de los 10,000 pesos. Correctamente. Exacto, es importante. El trabajador doméstico, la trabajadora, una suma irrisoria, que yo me imagino que lo van a pagar los mismos empleadores, de 28 pesos con 50 centavos. Y el Estado va a seguir pagando lo que está pagando actualmente, que es la contribución del régimen subsidiado, del seguro familiar, lo que le paga a la RC-Senasa actualmente, que es el per cápita del régimen subsidiado, 259 pesos con 43 centavos. O sea, eso es lo que paga el Estado por el subsidio actualmente a las personas que no están trabajando. Exactamente. O sea, que lo único nuevo ahora entrarían a cotizar, el que va a contratar es una forma de recaudación del Estado, va con el empleador y el empleado que Empleado son los doméstico. domésticos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, como estos trabajadores domésticos van a quedar en cuanto a pensión dentro del subsidiado, eso significa que van a recibir la pensión solidaria, pero con esa contribución mensual que estarían haciendo. Es decir, porque es difícil accesar a la pensión solidaria, no cualquier persona la puede obtener, pero ellas sí, por ser domésticas, van a tener ese beneficio seguro. Correctamente. Eso es. Así es, Ok. correctamente. Bueno, ¿Sí? si no hay más Hay que- dudas. Sí, hay dudas Sí. con relación a ese tema, sobre todo porque acabas de decir que el contributivo subsidiado no es el que establece la ley de seguridad social, que nosotros entendíamos, y yo aquí dije que era parte del que establece el código, el sistema dominicano de seguridad social, que Ajá. nunca se había implementado, que es el contributivo subsidiado Eso del es trabajador aparte. cuenta propia, pero ahora dices que no es ese, entonces eso no viola la ley de seguridad social o entra en conflicto. Mira, yo me imagino que fue, como te dije ahorita, para que los dueños del hogar no tuvieran una carga económica muy grande, que se estableció eso. Pero desde el punto de vista del derecho, de lo que establece la ley de seguridad social, las trabajadoras domésticas o los trabajadores domésticos pertenecen al régimen contributivo, porque son trabajadores asalariados. ¿Entiendes? El contributivo subsidiado, como yo te dije, como tú bien lo sabes, Ogla, es los trabajadores por cuenta propia. Las trabajadoras domésticas no son trabajadoras por cuenta propia. Tienen un empleador. Bueno, yo creo que vamos a tener que volver a invitarlo para que poder desmenuzar esto, porque yo estoy confundida todavía. Frank Aristi estuvo con nosotros, abogado y consultor en seguridad social. Usted se compromete para la semana que viene con Sí. Madeline ahí en producción. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día Siempre de para nuestro servirle. aniversario. Distrito Informativo.